Aleluya. Contento de una vez más estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y como dice el pastor, los días se van bien rápido. Aleluya, parece que fue ayer que estaba aquí parado. Gloria a Dios. En el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante para la iglesia. Definitivamente creo que los tiempos están cambiando y acelerándose, y durante el transcurso del año los seres humanos celebramos diferentes épocas, diferentes tiempos, y durante este tiempo que estamos ahora es el que tradicionalmente se conoce como el tiempo de Cuaresma, el tiempo en que se recuerda el sacrificio de Cristo. Claro, hay personas que lo hacen desde un punto de vista religioso. Sencillamente es un evento más. Pero la Iglesia del Señor reflexiona durante este tiempo en el significado profundo de este evento tan importante que fue la muerte y pasión de nuestro Señor. Y en el día de hoy quisiera tocar el tema de la humillación de Cristo. Vamos a utilizar como base una porción bíblica que todos conocemos, la conocemos al revés y al derecho, y se ha predicado cientos de veces de ella, pero quisiera en este día, hablar un poco más acerca del tema. La humillación de Cristo vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versos 4 al 11. Filipenses 2, versos 4 al 11, lo vamos a leer y después entonces continuamos hablando un poco acerca de esto. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Y quiero hablar de este versículo. Solamente vamos a leer un versículo más en las Escrituras. Hoy vamos a concentrarnos en este pasaje, porque este pasaje tiene algo muy interesante, muy importante para la iglesia. El pasaje que comenzamos leyendo dice que cada uno de nosotros debe tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Y empieza a hablar de que Jesucristo se humilló a sí mismo. Y lo primero que dice es que Jesucristo tomó la decisión de venir a esta tierra para salvar al mundo. Interesantemente, esta decisión no fue tomada el día que el hombre pecó. Cuando usted lee las Escrituras, usted va a encontrar algo muy, muy importante que quiero en esta mañana hablar acerca de esto. Y es que Jesucristo no decidió venir a la tierra el día que el hombre pecó. Miren lo que dice, y este es el otro versículo que quiero tocar, en Apocalipsis 13, verso 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado, y escuchen la frase que dice ahí, desde la creación del mundo. O sea, Jesucristo murió después de la creación del mundo, pero el escritor del libro de Apocalipsis dice que Él fue sacrificado desde la creación del mundo. Lo que implica es que desde el momento en que la creación fue hecha, ya Jesucristo estaba listo para sacrificarse. Déjenme ir para atrás al reloj del tiempo para que entiendan lo que queremos decir.
Dios, en su infinita grandeza, toma la decisión de crear el universo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. De hacer todo lo que nosotros vemos, de hacer el hombre, de hacer todas las cosas, los ángeles y toda la creación. Pero usted sabe algo tremendo de parte de Dios. Dios conoce el final antes del principio. Antes de que las cosas vengan a la luz, ya Dios conoce lo que va a pasar al final. Y cuando Dios decide crear el universo, de pronto se encuentra con una situación. El hombre va a pecar. Mi creación que voy a hacer va a caer en maldición. Y en ese espacio de tiempo, que es una eternidad para nosotros, pero en ese espacio de tiempo que para Dios es un segundo, entonces entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo toman una decisión. Y ahí dice, el versículo que leímos, por eso es que me encanta este versículo, dice que a Jesucristo no le importó ser igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Yo quiero que entendamos lo que queremos decir. Cuando nos aferramos a algo, quiere decir que no queremos soltar. Quiere decir que tenemos el temor de que si lo soltamos lo perdemos. Pero Jesucristo no se aferró ¿a qué? A que Él era Dios. Él no dijo, yo soy Dios, yo no tengo que, vamos a mandar a Miguel, vamos a mandar a otro ángel, vamos a mandar a quien sea. No, Jesucristo tomó la decisión. Y miren lo que dice, por el contrario, se rebajó ¿qué? Voluntariamente. Lo que voy a decir tiene una connotación teológica profunda que no es fácil de comprender. Jesucristo decide hacerse hombre siendo Dios. Antes de crear al hombre, ya Él había decidido, yo me voy a hacer hombre. Antes de que el hombre pecara, ya Él había decidido, yo voy a ir a la cruz del Calvario. Antes de que el hombre cayera, ya Él había dicho, yo voy a comprar al hombre. Quiero que entendamos lo que estamos diciendo. El libro de Colosenses expresa la siguiente idea, que todas las cosas fueron hechas por Él, y está hablando de Jesucristo, y para Él. Expresarlo de una manera que la entendamos. De pronto, Dios decide, yo voy a hacer toda esta creación, y Jesucristo va a ser el que va a estar a cargo de toda esta creación. Y Jesucristo dice, yo voy a participar en esto, por Él y para Él. Y de pronto se dan cuenta, pero el hombre va a pecar, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Dios tiene dos opciones. Crear al hombre impecable para que no peque, pero entonces lo que Dios hubiera hecho fueran robots. Lo que Dios hubiera hecho hubieran sido personas sin voluntad propia. Lo que Dios hubiera hecho sencillamente hubieran sido personas preprogramadas, que es básicamente lo que quieren hacer hoy en día los científicos con esto de la clonación y todas estas cosas. Hacer personas preprogramadas para que perfectamente sean genéticamente perfectas, para que todos tengan más inteligencia, y los científicos están tratando de hacer eso. Pero Dios, que es más grande que todas estas cosas, dice, no, yo no voy a hacer eso. Y cuando Dios miró, y esto es lo que me conmueve, Él dijo, pero en medio de todas esas personas que van a pecar, que van a dar la espalda, va a haber gente como ustedes y como yo que estamos hoy en Monte de Sión, que van a buscarme, que me van a amar. Y si yo hago un mundo que sea impecable, entonces esa gente no me van a amar por voluntad propia. Me van a amar porque yo los preparé para que me amaran en la eternidad. Y Dios no trabaja así. Jesús dijo, Padre, yo voy a dar mi vida por ellos. Yo me voy a hacer hombre. Yo voy a participar de lo mismo que ellos participan para salvarlos. Es tremendo.
En la eternidad todavía no había sido hecha ni una roca, ni una hojita, ni nada. Y ya Jesús había determinado que vendría voluntariamente a morir por nosotros. Esa es la sabiduría, esa es la grandeza de Dios. Y se humilló a sí mismo. Pero dice que se hizo hombre y que se hizo ¿qué? Siervo. No solamente dijo, yo voy a ser hombre, voy a ir como ellos. Dijo, yo voy a ir a servir. Yo voy a ir a hacer lo que esta gente necesita. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para yo librarlos del pecado. Y yo no sé si lo que estoy diciendo usted los lleva a pensar en otras cosas. Pero cuando yo leo que Jesucristo vino para servir, Él es el Rey. Él es el Dios. Él pudo haber nacido en los mejores palacios. Decidió nacer en un establo. Él pudo haber tenido lo mejor de lo mejor. Decidió vivir en la pobreza. Él pudo haber tenido el mejor ejército del mundo, los mejores discípulos. Decidió escoger a 12 hombres que cuando usted mira sus vidas, usted dice, esta gente son los menos que yo escogiera. Si usted ahora mismo decidiera establecer algo, usted buscaría las mejores personas. Si usted quiere establecer una universidad, buscaría los mejores profesores. Si usted quisiera establecer un negocio, buscaría las personas que más supieran. Pero Jesucristo buscó pescadores, publicanos, lo que la gente no quería. Gente que básicamente había sido separados de la sociedad porque eran de lo más bajo en la sociedad. Jesucristo dice, con esa gente que yo voy a trabajar. Aleluya. No es grande mi Dios. Con esa gente yo voy a establecer una iglesia. Le dice a Pedro, tú vas a tener las llaves del reino. Y lo que tú abras, yo lo voy a abrir. Lo que tú desates, yo lo voy a desatar. Y lo que tú cierres, yo lo voy a cerrar. Usted sabe lo que le está diciendo a Pedro. Yo creo que esto es otro mensaje. Sencillamente quiero que me entiendan. Usted sabe lo que le está diciendo a Pedro. En otras palabras, cuando Pedro se paró y le dijo a Ananías y Zafira, le han mentido al Espíritu Santo, Jesús allá arriba dijo, Pedro lo dijo, le mentiste al Espíritu Santo. Y como dicen en mi país, mira, no hay que buscar nada más. Cuando Pedro se paró y fue a casa de Cornelio y empezó a predicar, Jesús dijo, espérate, que estos son gentiles. Yo les di las llaves y él te está utilizando las llaves, le está predicando a gentiles, deja enviar mi Espíritu Santo. Cuando Pedro fue a donde los samaritanos, y ya Felipe había orado por los samaritanos, y ya Felipe le había predicado a los samaritanos, y ya había una iglesia en Samaria, pero no fue con Felipe, porque a Felipe no se le dio las llaves del reino, se le dio a Pedro. Y cuando Pedro llegó en Samaria, Dios dijo, ahora es que voy a enviar el Espíritu Santo, porque a este fue que yo le di las llaves, al pescador, al que nosotros decimos el más loco del grupo, el que hacía las cosas a la ligera. Con ese, Dios le dio las llaves. Y él abrió el reino a los judíos. El primer mensaje quien lo predicó fue ¿quién? Pedro. A los samaritanos, cuando Pedro fue, vino el Espíritu Santo. Y a los gentiles, con Cornelio, se abrió la puerta. Pablo es el apóstol de los gentiles, pero quien tenía las llaves seguía siendo ¿quién? Pedro. Aleluya. Para que ustedes vean si Dios es grande. Pero Jesús dice que vino ¿a qué? A servir. Me gusta como el apóstol Pablo le habla a los filipenses, que haya en ustedes el mismo sentir. Me gusta eso. Más adelante hablamos de ello. No solamente eso, dio su vida. Murió por esta gente. Murió por usted y murió por mí. Hizo todo eso sin tener necesidad de hacerlo.
porque Él era igual a Dios. Él no necesitaba hacer nada de eso, pero lo hizo como voluntariamente. Y aquí es que está lo interesante y lo bonito del mensaje. Debido a eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre. Escuchen esto. Jesús es rey por 4 cosas. Primero, por derecho propio. Todo esto fue hecho para Él. Punto. Él es rey porque todo esto fue hecho para Él. Segundo, porque Él es el creador de todas las cosas. Así que como Él lo hizo, Él es el dueño. Tercero, porque pagó por ella. En la cruz del Calvario, Él volvió a comprar esto. O sea que es de Él 2 veces. Nos creó y pagó el precio por todos nosotros. Y por último, porque el Padre le dio esa autoridad. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero ¿por qué pasó todo eso? Por una simple razón. Porque Jesús se humilló y prefirió servir que ser servido. Prefirió morir por la humanidad. Él voluntariamente lo hizo. Y aquí es que quiero hablar un poco del mensaje y después lo vamos a explicar un poco mejor. Y Pablo le dice a los filipenses que haya en ustedes el mismo sentir. Es tremendo. Que nosotros tengamos ese sentir. Y yo quiero explicar esto, que haya en ustedes el mismo sentir. En otras palabras, que ustedes piensen igual que como pensó Jesús. Porque cuando hay el mismo sentir, vamos a tener el mismo resultado que tuvo Jesús. Si nosotros queremos ver lo que Dios va a hacer, tenemos que empezar sintiendo lo mismo que sintió Jesús. En otras palabras, tenemos que aprender a humillarnos, a servir y a dar nuestra vida por los demás. Oh, wow, ahora que se nos pone la cosa difícil. Y yo quiero explicar esto de la humillación. Déjenme explicar esto de la humillación porque es tan importante esto de la humillación. Porque la gente no entiende lo que es humillación bíblicamente. ¿Sí? Hoy en día hablamos de los humildes y pensamos en los pobres. Pensamos en gente que anda con la cabeza baja. Pensamos en gente que sencillamente no tiene los medios económicos. Esos son los humildes. ¿Sí? Pero hay gente que no tiene los medios económicos, que son más orgullosas que muchos que tienen mucho dinero en esta vida. Y ustedes saben de qué estamos hablando. Porque hemos confundido la humildad desde el punto de vista bíblico. Te voy a explicar lo que es la humildad desde el punto de vista bíblico. Pero para explicarle tengo que decirle lo que los romanos y los griegos creían de la humildad. Para los griegos y para los romanos, la humildad era el peor defecto que podía tener una persona. Y no estaba hablando de pobreza. Estaba hablando de una persona que se sometía voluntariamente a lo que otros quisieran. Para ellos era lo peor que podía tener una persona. Ser humilde era un insulto dentro del tiempo de Cristo, dentro de la mentalidad romana y griega. Ser humilde para ellos era lo peor que podía tener una persona, porque era una persona sumisa y mansa. Y una persona que fuera humilde no era bien vista dentro del mundo romano y griego. Pero como en el Evangelio las cosas son completamente diferentes, Jesucristo viene y dice frases como: el que se humille será ensalzado. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios levanta al que reconoce su condición, porque en el punto de vista bíblico, ser humilde, todo lo que quiere decir es reconocer lo que usted es. Eso es todo lo que quiere decir. ¿Me explico? Si yo ahora mismo digo,
Vamos a decir que esto no es cierto, no es así. Y mi padre fuera el presidente de los Estados Unidos, y yo dijera, yo soy el hijo de los presidentes de los Estados Unidos, eso no me hace orgulloso. Eso me hace humilde. Pero ¿qué sucede? Que nosotros hemos confundido. Y entonces hay personas a las cuales Dios les ha dado dones, les ha dado talentos. Y entonces, como quieren ser tan humildes, dicen, no, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Empiezan diciendo esto. O dicen, yo no sé cantar. Y cuando cantan nos dejan, wow, gracias a Dios que no sabe cantar. O yo no sé hacer esto, yo no sirvo para esto. Pero cuando lo hacen de una manera tan tremenda. Ser humilde es todo lo contrario, eso es ser orgulloso. Eso es buscar que la gente nos diga, wow, tú que decías que no de esto, pero mira. Entonces lo que produce es todo lo contrario de lo que nosotros queremos decir. No sé si me entiende. Ay, tan humilde que esa persona dice que no de esto, que él no sabe hacerlo y mira cómo lo hace, tan humilde. No, es todo lo contrario. Lo que usted está buscando es reconocimiento. Cuando usted sabe quién es y a lo que Dios le llamó, usted no tiene miedo de decir. Imagínense que el pastor de la iglesia nos dijera a nosotros, no, yo no soy pastor. Pastor, yo necesito un consejo. No, pero es que yo no soy pastor, yo no sé pastorear. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Si Dios lo llamó a usted a hacer algo, hágalo. No tenga miedo en decir, Dios me llamó a esto. Si Dios lo llamó a predicar el evangelio, a ser un evangelista, no tenga miedo a decir, Dios me llamó a esto. No hay orgullo en eso. Eso es ser sincero y ser honesto. Segundo lugar, cuando usted reconoce quién usted es, Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted se va a poner de acuerdo con Dios. Hay una ley del ponerse de acuerdo que muchas veces descuidamos y no entendemos. Tenemos que aprender a poner de acuerdo con Dios. Dios dice una cosa y yo digo otra. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Está en desacuerdo con Dios. Y la Biblia dice cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por tanto, cuando usted repite lo que Dios dice de usted, usted está en acuerdo con Dios, Dios va a obrar en su vida. Aleluya. ¿Lo entendimos? ¿Verdad que no es complicado, no es difícil? Pero muchas veces en el evangelio hemos complicado las cosas. Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ver resultados. Resultados que vio Cristo. Recibió un nombre. Fue exaltado. Resultados que vamos a ver en Monte de Sión cuando empecemos a hacer lo que Dios nos ha llamado. Cuando tengamos el sentir por nuestros hermanos. Cuando nos sintamos que debemos bendecir a nuestros hermanos. Cuando sintamos que somos servidores. Cuando entendamos todo eso y lo hagamos, los resultados que vamos a ver. Que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Así de simple. Pero tenemos que empezar por tener ese sentir. Por tener el sentir para aquellos que lo necesitan. Por tener ese sentir por la gente que está en el mundo. Por tener ese sentir por la gente que está en la calle. Usted tal vez no se ha dado cuenta. Porque los tiempos cambian. Pero cuando usted se convirtió, usted quería decirle a todo el mundo lo que Dios había hecho por usted. ¿Por qué? Porque había un sentir profundo en usted acerca de lo que había recibido. Pero con el tiempo se va perdiendo. Uno de mis viajes a Puerto Rico recibí una de las impresiones más tristes de mi vida. Y me dolió en el alma. Llegué a donde estaba uno de mis hermanos en Cristo de muchos años. Y me dice, ya ni vale la pena predicarle a la gente ya ni hace caso. Y dije, wow. ¿Cómo que no vale la pena predicarle a la gente? Si hubieran pensado eso, los que nos predicaron a nosotros, ¿dónde nosotros estuviéramos? Si se hubieran callado aquellos que vinieron primero que nosotros, ¿en dónde nosotros estuviéramos? Por lo tanto, ese sentir que llegó a nosotros el día que aceptamos a Cristo debe nacer de nuevo, debe estar latente, debe ser parte de nuestras vidas. Encontramos a hermanos que a través de los años, por las diferentes situaciones, se alejan
de lo que están haciendo, se alejan del Señor, dejan de servir, y cuando le preguntamos por qué, porque la iglesia esto, porque la iglesia lo otro, pero ¿quién le dijo a usted que usted trabaja para la iglesia? Y si usted está trabajando para la iglesia, no tenemos un problema. Usted trabaja para el Señor. La Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, háganlo como para ¿quién? Para el Señor. Por lo tanto, aunque se levante quien se levante, aunque nos maltraten, aunque digan todas las cosas que quieren decir, usted lo está haciendo para el Señor, no se preocupe. Deje que Dios se preocupe de eso, no usted. Bendito el Señor. Aleluya. Y para ilustrar esto quiero traer una pequeña historia que todos conocemos, o por lo menos yo creo por lo menos los más viejitos lo conocemos. Algunos de los más jóvenes quizás no han escuchado esta historia, pero es una de las historias más importantes dentro del mundo cristiano hispano de los últimos 50 años. Y es la historia de David Wilkerson y Nicky Cruz. Ustedes la conocen, pero se las voy a contar. Una historia impresionante. Nicky Cruz es un hombre puertorriqueño que nació en un lugar donde fue abusado por su madre, por su padre. Su madre y su padre eran, ¿cómo se dice? Brujos. ¿Ven? Creían en el espiritismo y en todas estas cosas. Y estoy hablando en la época de los 50, los 60, que eran bastante fuertes los padres. Y David fue abusado por sus padres desde muy pequeño. A la edad de 8 años, la madre de Nicky Cruz, a la edad de 8 años, recibe una golpiza de su madre al punto de que estaba sangrando por su rostro y todas estas cosas. Y en medio de esa golpiza, su madre maldice el día que lo tuvo. No solamente eso, sino que le dice, tú eres un hijo de las tinieblas. En la mentalidad de un niño de 8 años, imagínense el efecto que eso tuvo. En ese momento, este niño cuenta más adelante que algo le pasó en su vida, que él detuvo la mano de su madre. Y de ahí en adelante, este niño perdió todo el sentido de lo que era el amor de una familia. Se sintió rechazado por su madre, se sintió maldecido por su madre y decidió que nadie lo amaba. Aleluya. La historia de este hombre es clásica. Un día, si tiene la oportunidad, puede comprar el libro. Corre, Nicky, corre, se llama. A la edad de 17 años, llega a la ciudad de Nueva York y se envuelve en una de las pandillas de la ciudad de Nueva York, los Mau Mau. Y y esto lo dice él, una sola cosa me enseñó mi madre, a soportar el dolor. Y como yo sabía soportar el dolor de todas las palizas que me daba, cuando llegué a esa banda, yo podía pelear. Y cuando estaba peleando, yo le decía a los que peleaba con ellos, denme más fuerte. Resultado, llegó a ser el jefe de la banda. Peleaban con navajas, andaba con revólveres continuamente. Varias veces fue herido casi de muerte. Vio morir a muchos en esa vida. Una vida de droga, una vida de peleas, las pandillas. Hasta que un día Dios llama a un predicador, David Wilkerson, y le dice, ve a la ciudad de Nueva York y predícale a las gangas. Y este hombre llega y empieza a predicar. Bueno, para hacer la historia un poco corta, cuando empieza a predicar, viene Nicky Cruz, empieza a golpearlo. Y cuando está ya a punto de matarlo, le dice David Wilkerson una de las frases que a mí me ha conmovido y que ha conmovido mi ministerio por siempre. Le dice,
yo tengo miedo como tú. Y si me vas a matar, voy a morir. Y si quieres me puedes cortar en pedacitos. Pero cada uno de esos pedacitos va a seguir gritándote, Cristo te ama. Esas 3 palabritas que dijo este predicador, le dice a Nicky Cruz, se quedaron en su mente. De pronto él lo suelta, se va. Pasaron los días, pasaron las semanas y no importaba la cantidad de droga que este hombre tomara, no importara las peleas que tuviera, en su mente solamente había 3 palabras: Cristo te ama. Interesantemente, llegó el momento en que David Wilkerson hace una cruzada. Y este hombre llega con 75 de sus hombres. Tenía una banda grande. Y llegan a la cruzada y él dice que habían unos 2,000 personas allí y todos ellos eran pandilleros de diferentes pandillas. Él andaba con sus 75. Y lo que iba en su mente era, el predicador este se volvió loco. Porque aquí si se forma una pelea nos vamos a matar todos. Y a él no le importaba morir. Empieza David Wilkerson a predicar del amor de Cristo, de la muerte de Cristo. Cuando llega el momento en que termina su mensaje, directamente le dice a Nicky Cruz, yo quiero orar por ti, cierra tus ojos por favor. Y él se echó a reír y dice, si yo cierro mis ojos en medio de todo este grupo, siendo el jefe de esta ganga, me van a matar. Yo voy a estar con mis ojos abiertos, haga lo que usted quiera. Y empezó David Wilkerson a orar. Y en medio de su oración hizo una declaración interesante. Él dijo, aunque yo sé que tu mamá no te ama, Cristo te ama. Y esto revolcó a Nicky Cruz, se levantó para irse. Y cuando viró para irse, 50 de su pandilla estaban de rodillas en el piso llorando porque estaban aceptando a Cristo. Aleluya. Nicky Cruz tuvo que caer de rodillas y aceptar a Cristo. Y de ahí en adelante se convirtió en un predicador. Pero esto, y más que la historia de Nicky Cruz, lo que quiero es que ustedes miren la historia de David Wilkerson. Porque en él había el mismo sentir que en Cristo. Fue a servir a la ciudad de Nueva York. Además de ir a servir a la ciudad de Nueva York y predicar el evangelio allí, estuvo dispuesto a dar su vida por el evangelio. Y ese es el sentir que habla Pablo. Ese es el sentir que expresa la Biblia. Que no importa lo que nos hayan hecho, lo que queremos es que Cristo toque las almas. Lo que queremos es que el mundo se entere que Cristo los ama. Lo que queremos es servir como instrumentos de Dios en lo que Dios nos ha llamado. Que hay cosas en la vida que nos afectan, claro que sí. Que hay circunstancias que vienen que nos duelen, claro que sí. Créame, se lo digo por experiencia. Han sido tantas y tantas y tantas las veces que yo he tenido que llorar por situaciones que he enfrentado en la vida que ni siquiera vale la pena contarlas. Pero han sido muchas. Pero una cosa he aprendido. Y es que Dios me llamó para que sirviera en algo, para que hiciera algo. Y si yo tengo que hacer algo, yo lo voy a hacer porque es para Dios. Y ese sentir en un punto determinado en mi vida como que se opacó un poco. Y tuve que tirarme de rodillas y decirle, Señor, yo quiero sentir lo que sentía antes. Yo quiero orar con esa intensidad que oraba por aquellos que no te servían. Yo quiero orar con esa intensidad que oraba por aquellos hermanos de la iglesia.
Ustedes no saben cuántas veces nosotros los líderes tenemos que pedirle perdón a Dios. Al pastor Maelo le pedía perdón en el día de hoy, pero ustedes no saben cuántas veces yo he tenido que ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, no por los pecados que he cometido, por las cosas que no he hecho. Perdóname por no estar ahí cuando mi hermano lo necesitaba. Perdóname por no haber cumplido con la labor que tú me pediste que hiciera. Perdóname si en algún momento cuando se me pidió que diera una clase no me preparé. Perdóname si cuando tuve que traer una predicación no lo hice como tú lo querías que hiciera. Perdóname si no he tenido la pasión suficiente para que tú seas el primero en mi vida y en ocasiones te he puesto a un lado para hacer otras cosas. Perdóname si te he fallado de tal forma, no en las cosas no en haciendo pecados allá bien grandes, sino en las cosas simples, en que de vez en cuando, por decir las cosas, digo lo que no debo. E hiero a mis hermanos y afecto a otros. Y he herido a mis padres, he herido a mis hijos, he herido a mi esposa con frases que ni cuenta me he dado. Pero que después, 3 semanas después, de pronto viene la frase y tengo que darle para atrás. Y yo digo: ¿y por qué tú me dices esto? Oh, no, que tú me dijiste. Perdóname. Todos enfrentamos situaciones. Todos. El martes pasado, nuestro hermano Rafa trajo un mensaje muy bonito acerca de los miedos que tenemos. Y el miedo más grande que yo tengo, ¿usted sabe cuál es? No es el predicar el evangelio. No es el fallar. ¿Usted sabe cuál es mi mayor miedo? Que yo no haga lo mejor para Dios. Porque si yo no puedo hacer lo mejor de mi vida para Dios, es mejor no hacer nada. Usted dirá: pero hermano, ¿cómo usted dice eso? Ese es mi mayor miedo. Si yo no voy a dar el 100% de mi vida a Dios, si mi último aliento de vida, si mi última gota de sangre no es para bendecir a Dios, y la única manera que tengo de hacerlo es bendiciendo a mis hermanos, trabajando para mis hermanos, esforzándome para ellos, si no lo voy a hacer, entonces ese es mi mayor temor. Porque cuando me enfrente al Señor, lo único que voy a tener no son títulos. Es sencillamente el escuchar la voz de Dios que me diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es todo lo que yo anhelo recibir. Que si las casas ¿cómo se dice? Las calles de oro, que si casas, allá yo no voy a dormir, no hace falta. Aleluya. Allá yo voy a estar paseando y viendo las cosas lindas que Dios va a hacer para nosotros. Aleluya. Así que nada de eso a mí me atrae, como me atrae el hecho de que yo pueda escuchar la voz de mi Señor decirme: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si la agrupación pasa por aquí, mientras la agrupación pasa, quiero hacer corto llamado a la conciencia de aquellos que me ven y que me escuchan. Si usted, como Nicky Cruz, se ha sentido rechazado por sus padres, por sus hermanos, y necesita de Cristo, Cristo lo ama. Ahí donde usted está, de ahí, si nos ve a través de la internet, si está aquí presente, donde sea, Cristo le ama. Si usted por alguna razón se ha detenido en el camino porque sencillamente las situaciones de la vida le han afectado al punto de que usted dice: no vale la pena seguir haciendo lo que estamos haciendo, Cristo le ama. Y si usted por alguna razón desea que el amor de Dios se manifieste en usted y que esa pasión que un día tuvo regrese a lo profundo de su corazón, permítame orar con usted. Así que voy a orar y entonces la agrupación
va a continuar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme expresar tu pensamiento a tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que allí donde haya alguna persona que necesite de la salvación tuya, Señor, tu amor los cubra y puedan venir a tus caminos, Padre. Si hubiera algún hermano, Señor, que por alguna razón se siente triste, solo, decaído, débil, Señor, o que por alguna circunstancia de la vida piensa, Señor, que no vale la pena, Señor, que tu amor lo cubra y pueda volver a sentir ese fuego, esa pasión, ese deseo, Señor, por servirte, como el día, Señor, que tuvo ese encuentro contigo, Señor, como el día que te conoció, Señor, que tú pusiste ese fuego y ese deseo en esa vida, Señor. Padre, pero sobre todas las cosas, que nos equipes a cada uno de nosotros para poder sentir como Cristo sintió. El deseo de humillarnos, servir y estar dispuestos a dar nuestra vida por ti y por tu obra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Padre, gracias. Hoy renuevas nuestras fuerzas. ¿Cuántos se sienten listos para ser renovados? Eres la razón de mi existir. Eres mi esperanza y verdad. Tú eres mi roca y protección. Tú eres mi alabanza. Tú eres mi confianza y por eso yo te quiero adorar. Eres la razón de mi existir. Eres mi esperanza y libertad. Eres mi alabanza. Eres mi bendición y por eso yo te quiero adorar. Si la sabe, cántelo conmigo. Es la razón de mi existir. Eres mi esperanza y libertad. Tú eres mi roca y protección. Tú eres mi alabanza. Tú eres mi confianza y por eso yo te quiero adorar. De mi existir. Eres mi esperanza y libertad.
Eres nuestra bendición. Eres el creador de todo. Desde un principio lo tenías todo en tus manos, Señor. ¿Cómo es posible que nos hayamos descarriado y distraído? Hoy se marca un punto de partida. Tú eres nuestra alabanza. Tú eres la razón por la cual estamos aquí. Tú lo eres todo. Ahora pídale al Señor conmigo y con esto vamos a cerrar. Señor, y si está listo, porque no todo el mundo puede hacer esta oración. No todos están listos y no todos están dispuestos. Amén. Supongámonos de pie. Los que nos escuchan por internet, si están listos para dar un paso transformador en tu vida, al estilo Damasco, de que Dios te tumbe de tu carruaje o de tu caballo, de donde quiera que esté corriendo tu vida, y tengas un encuentro con Él, un camino a Damasco. Ahora repite conmigo: Señor, quiero que tú seas el todo en mi vida. Ahora que escuchaste el clamor, ahora te voy a pedir que, si verdaderamente estás listo, lo repitas por tu cuenta. Gracias, Señor. Qué lindo es Dios, amén. ¿Cuántos lo creyeron? ¿Cuántos verdaderamente lo afirmaron? Gracias, Dios es poderoso. Iglesia, Dios te bendiga. Estamos ansiosos por lo que Dios está haciendo. Los martes han sido extraordinarios. Si usted no ha pasado por aquí un martes, te invito a que pases por aquí. Porque créeme, Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Dios te va a tocar, algo va a suceder. Los martes están extraordinarios. Los que nos ven por internet usted no está viendo ni la mitad de lo que sucede aquí un martes. Los que nos ven por el domingo, usted recibe todo lo que pasa aquí. Ahora, un martes transmitimos la primera parte, pero la segunda parte, esa es especial, porque es ministerio personal. Y por eso no lo podemos transmitir, porque no todo el que ve por la internet entiende, y tenemos que ser sabios. Amén. Pero sí, los que vienen aquí, oramos los unos por los otros, recibimos palabras del Señor, nos bendecimos, Dios nos habla personalmente, y para eso hay que estar en este lugar. Así que si no has venido un martes, te invito a que pases por aquí, vas a ser bendecido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si usted no ha dado su ofrenda o se le olvidó o lo que sea, los sugieres están por ahí disponibles. Los que nos ven por internet, por favor, vaya a un lugar en la página de internet montedesion.us. Hay un botón que dice donaciones. ¿Ok? Usted dele al botón y allí usted va a poder dar su ofrenda, diezmos, los que son de la casa o algún tipo de donación que usted quiera dar. Dios les bendiga. Muchas gracias. Así que les bendecimos, Padre. Gracias. Llévanos a nuestros hogares en bendición, y los que nos ven por internet, bendíceles. En el nombre de Jesús. Amén.